Sí, sí, doctora. Muy bien, chicos, entonces empezamos. Hoy vamos a tratar este tema, que es la ictericia neonatal, un tema para mí apasionante, nada nuevo en la literatura, obviamente, pero sí para aprender bastante, y es una de las entidades más frecuentes, pues, que nosotros vemos en neonatología, ¿no? Entonces es importante aprenderla bien, saberla entender principalmente, para de acuerdo a eso diagnosticar y tratar. Muy bien, vamos a tocar estos temas. Y empezamos haciendo algunas definiciones. Definiciones que nos van a servir eh, después. Quiero subir esto un poquito. Perdón, un momentito ya. Ahí nomás queda. Bueno, definiciones que lo vamos a dar en el día a día. ¿Qué es la ictericia? Simplemente la ictericia se define como la coloración amarillenta de la piel y mucosas. Eso es ictericia, o sea, es un diagnóstico, diremos, clínico. Mientras que hiperbilirrubinemia es aumento de bilirrubinas en sangre. Y también se define como el valor de la bilirrubina total mayor al percentil 95 para el tiempo de vida de nuestro bebé. No quiere avanzar, listo. ¿Qué es la bilirrubina hidrosoluble? La bilirrubina hidrosoluble también se llama bilirrubina directa o bilirrubina conjugada, y es la que en realidad no va a causar daño a nuestros bebés. Mientras que la bilirrubina liposoluble es la bilirrubina indirecta, perdón, o la bilirrubina no conjugada, y es la que produce la neurotoxicidad, la que pasa la barrera hematoencefálica y se impregna en los ganglios basales y produce las encefalopatías hiperbilirrubinímicas. Entonces, la bilirrubina neurotóxica sería entonces lo que es la bilirrubina indirecta. Esa lámina está mal, por favor, paciencia. Entonces, ¿qué es la encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda? Acá tenemos que centrarnos un poquito en estas definiciones para ver también cuándo es agudo, cuándo es crónico, etcétera. Entonces, ¿pueden apagar sus micros, por favor? La encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda se define cuando hay clínica neurológica con aumento de bilirrubinas en sangre. O sea, es el cuadro agudo, diremos, que se inicia cuando las bilirrubinas aumentan. Mientras que la encefalopatía hiperbilirrubinémica crónica es aquella que da clínicas neurológicos, pero sin este aumento de bilirrubinas. O sea, ya aumentó inicialmente, diremos, y con el pasar del tiempo ya la bilirrubina no aumenta, pero quedan las secuelas. Y la principal secuela de estas es la coriotetosis. ¿Y qué es el kernícterus? En realidad, el kernícterus no es un diagnóstico, no es un, ¿cómo les diría? No es un diagnóstico que hacemos clínicamente, sino es un término anátomo-patológico que es del signo del depósito de la bilirrubina en el cerebro. Y lo que decíamos, la impregnación de esta bilirrubina en los ganglios basales con la clínica posterior que da este cuadro. Entonces, para comprender bien la fisiopatología de por qué causa daño, qué problemas va a haber en nuestros bebés, debemos entender bien cómo se forma esta bilirrubina. Entonces, acá en esta tablita nos vamos a entretener de repente un buen rato, ¿no? Y vamos a ver de que la mayor parte de bilirrubina se forma de la destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Aproximadamente un 75%, que por la enzima hemooxigenasa pasa a ser biliverdina. Y esta biliverdina, por la biliverdina reductasa, llega a ser bilirrubina no conjugada, que es la que circula en el torrente sanguíneo. Normalmente esta bilirrubina debe circular unida a la albúmina. Esta bilirrubina, durante su circulación, diremos, llega al hígado. En el hígado se desune, diremos, de la albúmina y pasa a este hígado
por intermedio, diremos, de unas enzimas que son las ligandinas, ¿no? Que le llevan al retículo endoplasma liso, donde se encuentra la UDP glucuroniltransferasa, con la cual se unen y forman la bilirrubina conjugada, que pasa a través de los canalículos biliares a los intestinos, ¿no? Donde normalmente debería ser eliminado por la flora intestinal, ¿no? Como estercobilina y por el sistema urinario como urobilinógeno. Pero recordemos algo, en el intestino hay una enzima, perdón, antes de decirles de esta enzima, sabemos que los neonatos no tienen la cantidad suficiente de flora bacteriana o flora intestinal. Entonces, eso va a impedir probablemente de que pase y se elimine como estercobilina. Entonces queda una cantidad moderadamente grande, diremos, a nivel del intestino de bilirrubina directa, que está ahí como reposando. Y además de eso, les decía que tenemos que los recién nacidos, a diferencia de los adultos, tienen una enzima a nivel del intestino, que es la beta-glucuronidasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a desdoblar otra vez esa bilirrubina conjugada que salió del hígado a bilirrubina indirecta. Y a través de la circulación hepática va a volver a pasar al torrente sanguíneo y se va a volver y va a empezar otra vez este círculo vicioso, ¿no? Entonces, esto es la parte, diremos, fisiológica de la bilirrubina. Entonces, ¿por qué nos preocupa a nosotros entonces? Porque va a haber probablemente por cualquiera de estos motivos un aumento de bilirrubina indirecta en sangre que no esté unida a esta albúmina. Y si no está unida a esta albúmina, ¿qué va a pasar? Es más fácil de que cruce la barrera hematoencefálica y se impregne a nivel de los ganglios basales y produzca la neurotoxicidad. Podemos tener a diferentes niveles este tipo de problema. De repente tenemos mucha cantidad de hematíes. Sabemos que los recién nacidos, el tiempo de vida media de estos glóbulos rojos es diferente al de los adultos. En el adulto sabemos que es de 120 días. En los atérminos se habla de 60 a 90 días. En los prematuros este tiempo de vida media se reduce más, de 40 a 60 días. Entonces va a haber mayor destrucción de estos glóbulos rojos, no por envejecimiento diremos, que va a producir entonces mayor cantidad o se va a transformar más fácilmente en más biliverdina y por ende mayor cantidad de bilirrubina. Ese sería uno de los mecanismos de repente. El otro puede ser por hemólisis, llámese una incompatibilidad de grupo, llámese de repente un problema infeccioso, qué sé yo, que también produzca mayor hemólisis de estos glóbulos rojos y por ende mayor cantidad de bilirrubina circulando en forma libre a través del torrente sanguíneo. Pero también, ¿qué pasa? Los recién nacidos no tienen muchas veces la cantidad suficiente de glucuroniltransferasa. Entonces, gran cantidad de esta bilirrubina que ingresa al hígado no va a ser conjugada, ¿no? Y por ende va a volver a ser nuestra bilirrubina indirecta. Y por otro lado tenemos esto de la famosa beta-glucuronidasa, ¿no? Que muchas veces se explica inclusive la ictericia por lactancia materna o por leche materna, ¿no? Si tengo mayor cantidad de beta-glucuronidasa, ¿qué va a pasar? Que va a transformar más la bilirrubina conjugada, la va a desdoblar y la va a devolver como bilirrubina indirecta. Entonces, a través de todos estos mecanismos, podemos ver que nuestros bebés hacen mayor ictericia, diremos, que el adulto. ¿Cuáles son los factores predisponentes entonces para esta hiperbilirrubinemia en nuestros neonatos? Ya dijimos, mayor número de eritrocitos, menor tiempo de vida media de glóbulos rojos, por ende eritrocitos envejecidos, hay mayor circulación enterohepática, escasa flora intestinal, función hepática insuficiente, y a esto sí se unen a estos cuadros, presencia de hematomas o sangrados, llámese un cefalohematoma, va a aumentar este problema de hiperbilirrubinemia.
así como la supresión de la dependencia placentaria. Entonces, esta hiperbilirrubinemia se puede clasificar en 3 grupos, de acuerdo al factor que lo desencadena. Puede ser entonces por producción aumentada, por disminución de la captación y conjugación, y disminución o dificultad en su eliminación, que ya los hemos estado explicando. Entonces, si tenemos que hay aumento en la producción de estas bilirrubinas, la causa principal son las hemólisis, como las incompatibilidades, llámense de factor o de grupo, defectos enzimáticos de los eritrocitos, como deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, defectos estructurales de estos eritrocitos, administración de fármacos a la madre. La mayoría de madres muchas veces reciben la oxitocina, que compite también con la unión por la albúmina con la bilirrubina y por ende mayor cantidad de bilirrubina libre a nivel de sangre. Infecciones y sepsis neonatales. También tenemos causas no hemolíticas que son las más raras, diremos, como es el cefalohematoma, hemorragia, sangre digerida, las policitemias, el aumento de la circulación hepática por un ayuno prolongado o por una ingesta oral deficiente u obstrucciones intestinales, etc. El segundo mecanismo sería por disminución en la captación y conjugación hepática. Acá está el gran grupo, que es la ictericia fisiológica, pero también algunos síndromes como el de Gilbert, el de Klinger-Najar tipo 1, tipo 2, ¿no? El hipotiroidismo, el hipopituitarismo, etc. Y por último, habría dificultad o disminución en la eliminación de la bilirrubina. Los problemas infecciosos también nos llevan a eso. Hay mayor enlentecimiento, diremos, en la eliminación de esta bilirrubina a nivel intestinal, entonces mayor posibilidad de que actúe esta beta-glucuronidasa para desdoblar la bilirrubina. Igual en las obstrucciones biliares, problemas metabólicos como la galactosemia, que puede tener alteración a nivel de la captación y también una dificultad en la eliminación de la bilirrubina. Algunas anomalías cromosómicas como el Down y el uso de drogas también como el acetaminofén, rifampicina, etc. Entonces la ictericia es uno de los signos clínicos más observados en los recién nacidos. Miren, se observa aproximadamente en 2/3 de todos los recién nacidos en la primera semana de vida, alcanzando un pico máximo a las 48 a 72 horas de vida en los a término y 4 a 5 días en los prematuros. Entonces, para recordar un poquito cuáles serían las causas de hiperbilirrubinemia directa y cuáles de indirecta. Si hablamos de directa, están los problemas infecciosos crónicos, como puede ser el TORCH, o también una hepatitis viral, hepatitis idiopáticas neonatales, ¿no? Las hepatopatías hipóxico-isquémicas, la fructosemia, la galactosemia, tirosinemias, déficit de alfa-1 antitripsina, fibrosis quística, etc. Y no echar muy de menos también a la atresia biliar primaria, ¿no? Y el quiste de colédoco. En las causas de hiperbilirrubinemia indirecta, perdón, en la directa diremos que cuando hay aumento de bilirrubina directa, ya empezamos a hablar del famoso síndrome colestásico. Dentro de las causas de hiperbilirrubinemias indirectas tenemos desde la ictericia fisiológica, las ictericias por incompatibilidades de grupo, por leche materna, por lactancia materna, ¿no? Las policitemias, los traumas obstétricos, etc. ¿Cómo se clasifica entonces? Ya hemos ido hablándolo, lo vamos a repetir un poquito, en ictericia fisiológica y en ictericia patológica. La fisiológica es aquella que se presenta en la primera semana de vida, generalmente después del segundo día de vida. Alcanza su pico máximo en el quinto día y alguna literatura habla de que puede persistir hasta 4 semanas y no requiere de ningún tipo de tratamiento. Mientras que la patológica es la que se presenta en las primeras 24 horas de vida. Entonces, métanse eso en la cabeza. Si tenemos un recién nacido que tiene, por decir, menos de 24 horas de vida y está presentando ictericia, esa ictericia definitivamente es patológica y va a requerir de algún tipo de tratamiento. Las patológicas tienen un aumento progresivo
Y dentro de las causas más comunes están las isoinmunizaciones de factor y de grupo, y los valores de bilirrubina sobrepasan los niveles de 15 miligramos por decilitro. Entonces vamos a detenernos un poquito a la ictericia fisiológica. Es la más frecuente. Dijimos que el 80% de neonatos pueden presentar una ictericia fisiológica. Su etiología va a ser multifactorial. Aparece después de las 24 horas de vida y necesariamente en la primera semana de vida. Y el único signo, diremos, o el único síntoma que va a tener el bebé es la presencia de ictericia. Por eso se le llama monosintomática en la primera semana de vida. Y el tratamiento solamente va a ser observarlo y controlarlo. Se dice que esta bilirrubina no va a ser mayor de 16 miligramos por decilitro en los a término y en los prematuros no mayor de 12, con una velocidad de incremento menor de 5 miligramos por kilo día, si quieren sacarle, o por kilo hora menor de 0,5 miligramos por kilo hora. También en la definición hablan de que no vamos a encontrar bilirrubina directa elevada, y esta no va a ser mayor de 2,5 miligramos por decilitro, o no va a ser mayor del 10% de la bilirrubina total. El otro punto, y creo que tenemos cada vez más, y le estamos poniendo más importancia a estos cuadros, porque inclusive tenemos ingresos en los servicios, es por la ictericia por lactancia materna. Es decir, cuando hay disminución en la ingesta de esta leche materna. Por ejemplo, una mala técnica de lactancia. Ustedes saben que la mayoría de hospitales ahora somos hospitales amigos de la madre y el niño. Y cada vez se indican menos fórmulas, ¿no? Pero también lo que tenemos que incidir más de repente es enseñarles a las madres y especialmente a las primerizas a que tengan una buena técnica de lactancia materna y enseñarles a amamantar a sus bebés. Pero lamentablemente, pues a veces no se puede cubrir al 100%, ¿no? Y muchas veces tenemos 1 o 2 ingresos semanales por este problema de la ictericia por lactancia materna. ¿Cuál va a ser la causa principal? Un aumento de la circulación enterohepática. Los bebés no solamente van a hacer ictericia, sino podemos verlos con cuadros de deshidratación, pobre ganancia de peso, y que se presentan en la primera semana de vida. Es bastante precoz. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo en estos casos? Habrá que rehidratar a esos bebés. Si está deshidratado, tengo que hidratarlo. ¿Con qué? Desde la misma leche materna hasta de repente soluciones endovenosas, de cloruro de sodio, solución polielectrolítica. Evidentemente, también el tratamiento será mejorar la técnica de lactancia materna, enseñar bien a la mamá. Y son raros los casos, pero muchas veces se puede administrar fototerapia o exsanguíneo-transfusión a estos bebés. Y lo contrario, ¿no? Dijimos por leche materna, o sea, por lactancia materna disminuida. Ahora vamos a hablar por ictericias por leche materna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo le doy mayor cantidad de leche, pues, a mi bebé. Pero sabemos que la leche materna, y eso ya está comprobado, tiene esta enzima, la beta-glucuronidasa. Y si le estoy dando leche con beta-glucuronidasa, ¿qué voy a hacer? Que desdoble nuevamente a nivel intestinal la bilirrubina directa e indirecta. Entonces también se produce un aumento de la circulación enterohepática. Podría ser contradictorio que por disminución o por aumento, pero tiene su causalidad, diremos. En la clínica lo que vamos a ver también es solo ictericia, y esta también va a ser monosintomática con la fisiológica, como en la fisiológica. Pero ojo, la fisiológica dijimos que se presentaba en la primera semana de vida. La ictericia por leche materna se presenta generalmente después de la primera semana de vida. Y el tratamiento, aunque también suene contradictorio, va a ser continuar con leche materna. Eso de suspender la leche materna como se hacía en el siglo pasado ya no se hace más. ¿Y por qué? Porque hay estudios
que por la cantidad que le voy a dar de leche materna, no voy a ocasionar mayor problema. Y además, recuerden, ya tiene más de una semana de vida este bebé. Y esa barrera hematoencefálica ya está casi cerrada. Entonces va a ser más difícil que pase esa barrera y produzca toxicidad esta ictericia. Entonces no es necesario, sino continuar con la leche materna y esta ictericia va a ir pasando sola. Acá hay diferencias entre lo que es la ictericia fisiológica y la patológica. Hablamos de que la fisiológica se presenta después de las 24 horas de vida, la patológica primeras 24 horas, dura menos de 14 días la fisiológica, la patológica puede durar más tiempo. En el prematura dura menos de 21 días la fisiológica, mientras que la patológica dura más de 21 días en nuestros prematuros. Hay un incremento de bilirrubina sérica en la fisiológica menor de 5 miligramos por kilo día, mientras que en la patología es más de 5, ¿no? Bilirrubinas directas menores a 2 miligramos por decilitro, menos del 20% de bilirrubina total en la fisiológica, mientras que en la patológica generalmente hay bilirrubina directa mayor de 2 o más del 20% de la bilirrubina total. Y niveles de bilirrubina pues menores de 15 en el atérmino en la fisiológica, mientras que en la patológica generalmente son más de 15. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica que vamos a encontrar en nuestros bebés? Va a ser una ictericia amarílica, si mi bebé está amarillo, o de repente puede ser una ictericia verdínica si lo veo más tirando al verde por aumento de bilirrubina directa, ¿no? Entonces es la observación la que nos va a ayudar a ver qué tipo de ictericia es. Los antiguos semiólogos sabían identificar bien, esta es una amarílica, no, este es aumento de bilirrubina indirecta, y lo decían directamente, ¿no? Tal es así que por eso Kramer saca su escala, donde se guía de una distribución cefalocaudal de la bilirrubina. Evidentemente, yo no voy a buscar ictericia de repente en el tórax si no lo tienen en el cuello, en la cabeza, ¿no? Entonces, la distribución de esta ictericia va a ser cefalocaudal. El Kramer nos ayuda bastante y nos seguirá ayudando, pero ahora tenemos más ayudas diagnósticas, diremos, y además que la sensibilidad de cada ojo humano es diferente, ¿no? Entonces, a algunos de repente les parece que tiene hasta tórax, a otros hasta abdomen, a otros hasta muslo, y los valores de bilirrubina pueden ir variando. Entonces, mejor es hacer análisis de laboratorio cuando yo encuentro un niño ictérico. Puede haber también en niños ictéricos bajas de peso, ¿no? En los casos de ictericia por lactancia materna, por decir. Puede haber fiebre, irritabilidad en los casos de problemas infecciosos, traumas obstétricos como el cefalohematoma. Podemos encontrar si hay un problema de repente hepático per se, hepatoesplenomegalias, petequias, coluria y acolia. Por eso siempre preguntémonos, ¿no? Si sabemos que los niveles altos de bilirrubina son dañinos, ¿cómo debemos evaluar la ictericia en los recién nacidos? Observándolo como diría Kramer, pero sabemos que la variación de la percepción del ojo humano no es igual en todos. Y miren este cuadrito de acá, ¿no? En este cuadrito se observa que no todas las personas pues tienen la misma percepción. Debemos evaluar entonces al neonato totalmente desnudo y en ambiente bien iluminado. Siempre evaluarlo así como progresa la bilirrubina, como si se distribuye igualito, el sentido cefalocaudal. Y podríamos estimar niveles séricos de bilirrubinas según las zonas comprometidas, según la escala de Kramer modificada. Y podría ser una pregunta de repente de examen, ¿no? Si mi bebé tiene 2 días de vida de repente y tiene una bilirrubina en más de 15, ¿en qué zona de Kramer estará? Me pueden decir zona 4, ¿no? Porque la ictericia hasta tobillos está entre 10 a 18. Pero se ha dicho que más de 15 sería una zona 5, ¿no? Entonces, nos puede ayudar de algo, sí, como les digo, pero no al 100%. ¿Qué exámenes de laboratorio debemos pedir?
Lo principal que debemos pedir es para descartar hemólisis, jóvenes. Entonces pediremos bilirrubinas totales y fraccionadas. Estas deben estar aumentadas si yo veo la ictericia. Grupo sanguíneo y factor tanto de la madre y del neonato. Una hemoglobina y un hematocrito que si hay hemólisis van a estar disminuidas. Recuento de reticulocitos que van a estar aumentados, perdón, ahí la lámina está mal. Test de Kunz directo aumentado, directo ya sabemos que es al bebé, indirecto a la madre, ¿no? Y si tenemos un test de Kunz directo aumentado, ¿podrían apagar por favor su micro? ¿En serio? No sé quién es. Se trata de invertir. Señor delegado, ¿puede hacer callar a esa alumna? Sí, doctora, ya apagó su micro. Por favor, hace rato está que fastidia. ¿No? Entonces estábamos en lo que es el test de Kunz directo, que va a estar aumentado. Y si tenemos un test de Kunz positivo directo, pensemos en una anemia hemolítica autoinmune que está mediada por anticuerpos, que ya mañana vamos a ver la clase de enfermedad hemolítica del recién nacido. Y también recuerden algo, que por decir en las incompatibilidades de grupo, de las ABO, solamente el 33% tienen CUMS directo positivo. El resto tienen un CUMS directo negativo. Y en la medida de lo posible también solicitar una lámina periférica donde podemos encontrar hematíes fragmentados que son los esquistocitos. Ojo, estos análisis de acá, especialmente los 5 primeros, bilirrubinas, grupo, hematocrito, reticulocitos y CUMS directo, son también llamadas las pruebas de cordón. En los casos que hay una sospecha fuerte de una isoinmunización de factor, ¿no? Desde el embarazo, ¿no? Tenemos que pensar en la famosa eritroblastosis fetal, ¿no? Que si de repente está controlada, mi bebé no me va a nacer con anasarca ni nada de eso. Si no, inmediatamente nace, tendré que pedir yo estos análisis para ver cómo va evolucionando mi bebé e indicarle inmediatamente su fototerapia. También me pueden decir, ¿y qué hay de los bilirrubinómetros transcutáneos? Un tiempo muy en boga. Se sabe que son baratos y útiles, aunque no tan baratos, cuestan 25.000 soles, ¿no? Pero requieren generalmente que la bilirrubina sérica sea menor de 14.6 para poder estimarlos. Su medición no es valorable en los menores de 35 semanas y se ve afectada por la raza y el peso al nacimiento. Y ya no son útiles cuando ya nuestro bebé está en fototerapia. ¿Qué tratamiento vamos a dar? Ahora vamos a hacerlo algo corto, ya mañana vamos a entrar más a lo que es el tratamiento. El objetivo del tratamiento no va a ser tanto bajar los niveles de bilirrubina, sino el evitar la neurotoxicidad. ¿Cómo lo vamos a evitar? Evidentemente bajando la bilirrubina, pero el objetivo es evitar la neurotoxicidad. ¿Con qué? Puede ser fototerapia o puede ser exsanguíneo transfusión. Si hablamos de fototerapia, el objetivo va a ser exponer a la luz al recién nacido para que la bilirrubina cambie de forma y se vuelva excretable. Hay dos mecanismos que son la fotooxidación, ¿no? Que es más excretable por la orina, y la fotoisomerización, ¿no? Que es el mecanismo principal, diremos, de la fototerapia y que es más excretable por la bilis. ¿Por qué? Porque mediante la fotoisomerización se van a formar isómeros más pequeños, diremos, más fáciles de excretar, como es la lumirrubina y la bilirrubina 4Z15Z, ¿no? ¿Y qué complicaciones tiene la fototerapia? ¿Puede producirnos diarreas? Sí. Eritemas cutáneos, aumento de pérdidas insensibles. Cuando hablábamos la clase de balance hidroelectrolítico, decíamos que una fototerapia podía aumentar hasta en 30% las pérdidas insensibles, de acuerdo al equipo de fototerapia que tengamos. El famoso síndrome del bebé bronceado, cuando hay aumento de bilirrubina directa,
¿no? Que hace que mi bebé pues hubiera estado en como si hubiera estado en la playa, ¿no? Se broncea riquísimo porque no era necesario que use fototerapia si había aumento de la bilirrubina directa. También puede producir quemaduras, de repente está muy cerca el equipo de fototerapia, daños retinales si es que no se le coloca su protector ocular, apneas, distensión abdominal, etc. Y la exsanguíneo-transfusión, que tiene que ser total. ¿Parcial se podría hacer en ictericia? No. La parcial la dejamos para las policitemias, que usamos cloruro de sodio para el exsanguíneo. Mientras que en la exsanguíneo transfusión total usamos la sangre. ¿Cuál va a ser el mecanismo del exsanguíneo? Va a ser el de barrido. ¿Qué quiere decir? Sacar la bilirrubina elevada o los glóbulos o la sangre también diremos isoinmunizada y administrarle sangre sin bilirrubinas elevadas y que no estén isoinmunizadas. ¿Qué complicaciones va a tener el exsanguíneo? Hipotermia, hipocalcemias, si no administramos calcio, como vamos a ver mañana, alteraciones del ritmo cardíaco que pueden llegar hasta el paro cardíaco, apneas, etc. ¿Cuáles son los pacientes de mayor riesgo de presentar neurotoxicidad? Los prematuros, evidentemente, o aquellos cuyo peso al nacer sea menos de 2.000 gramos. Bilirrubinas en más de 4 miligramos por decilitro en las primeras 24 horas, así como ictericia en las primeras 24 horas, y las probables incompatibilidades de grupo o isoinmunizaciones. Y nos vamos a detener un poquito a hablar de la ictericia del prematuro. Sabemos que los prematuros tienen mayor inmadurez, ¿no? En las distintas fases del metabolismo de la bilirrubina. Entonces hay más factores de riesgo para neurotoxicidad. Y no hay rangos de seguridad con respecto a toxicidad en los prematuros. Yo me acuerdo haber tenido hace tiempo un prematuro que tenía niveles de bilirrubina de más de 20 y no hizo neurotoxicidad. Sin embargo, había otro prematuro que tenía bilirrubinas en 12 y nos hizo neurotoxicidad, ya que no hay esos rangos de seguridad, diremos. Por eso es que hay que observar más al prematuro inclusive. Entonces, en ellos es más frecuente y más severo que en los atérminos. Y existen varios esquemas de manejo y no hay consensos claros hasta ahora. No por decir, la Universidad de Chile usa este esquema. ¿Cuándo usar fototerapia? ¿No? En los menores de 1.000 gramos y de acuerdo al peso, ver los valores de bilirrubina y de acuerdo a eso ellos indican la fototerapia, así como también la exsanguíneo-transfusión. ¿Qué complicaciones y secuelas puede dar una ictericia? La más frecuente e importante a tener en cuenta es la sordera y la hipoacusia neurosensorial. Entonces, todo bebé que hace ictericia patológica debe ser derivado a otorrinolaringología para realizarle los potenciales evocados auditivos. Nosotros en el servicio podemos iniciar haciendo el barrido con emisiones otoacústicas, pero definitivamente todo bebé con ictericia patológica, con niveles elevados de ictericia, debe ser referido a otorrino. Sabemos que la complicación más grave es la encefalopatía bilirrubínica. Y el kernicterus, como complicación, diremos, o como secuela crónica o toxicidad crónica con parálisis cerebral, retardo mental, etc. Este es un algoritmo, ¿no?, de valoración, diagnóstico y abordaje de la ictericia neonatal. Todo lo que hemos hablado, tenemos los antecedentes, o sea, qué factores de riesgo tiene mi bebé, para catalogarlo si tiene o no ictericia patológica, que acá también están los valores de los cuales ya hablamos. Podríamos iniciar con una bilirrubina transcutánea y después pedir una en sangre, no hay problema. Y si la cifra es menor de 14.6, valorar inicio de tratamiento según los normogramas, y si es mayor, habrá que hacer fototerapia o exsanguíneo transfusión. Y vamos a dedicarnos unos minutos a lo que es la atresia biliar, que también está en el sílabo, así que no vamos a dejar de pasarla.
La atresia de vías biliares es poco frecuente. En realidad corresponde a una colangiopatía obstructiva que se presenta o se inicia, diremos, en la etapa neonatal, pero generalmente es diagnosticada ya en la etapa de lactante. Lo que se observa es un cambio obstructivo progresivo, tanto de las vías intra como las extrahepáticas, ¿no? Llevando estas a fibrosis y obliteración de estas vías, y lo que puede llevar con el tiempo a cirrosis hepática e incluso ser fatal en un corto periodo de tiempo. Entonces, dijimos que era una colangiopatía obliterante progresiva de la vía biliar intra y extrahepática. Y es una de las principales causas de colestasis neonatal. Y evidentemente es la causa, creo, más común de trasplante hepático en los niños pediátricos. Se presenta generalmente como una ictericia verdínica, con acolia, coluria y hepatomegalia. Generalmente se detecta después del mes de vida. Muchas veces, como está en el primer mes de vida, decimos, esta es una ictericia por leche materna. ¿No? Entonces, retardamos generalmente el diagnóstico y cuando ya presenta mayores problemas, recién hacemos el diagnóstico. Generalmente hay aumento de la bilirrubina directa y, ojo, también hay incremento de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamiltransferasa. Si hablamos un poco de historia, miren, desde 1892 ya Thomson la designa como una entidad específica. Luego Holmes publicó una revisión de casos e introdujo el concepto de formas corregibles y no corregibles de la enfermedad. En 1928, Ladd describe el primer caso de atresia de vías biliares corregido con cirugía. En 1953, Gross señala que la atresia de vías biliares es la causa más común de ictericia de tipo obstructivo. En 1957 recién empiezan con el tratamiento quirúrgico, ¿no? Con el famoso método de Kasai, ya que Kasai y colaboradores demostraron que esta enfermedad podía ser tratada con una portoenterostomía hepática. Y desde esa época hasta la actualidad está aceptado como tratamiento definitivo de esta atresia de vías biliares. Acá tenemos un bebé con atresia de vías biliares, ¿no? Y si hablamos de la definición de esta, la atresia biliar es un término, diremos, impreciso. Entonces, muchas veces se prefiere hablar de colangiopatía obliterante progresiva. Hay 85% de obliteración de todo el árbol biliar extrahepático en o por debajo de la porta, ¿no? Entonces, coge gran parte de la porta, diremos. Se presenta entre 1 a 10.000 o 1 a 16.700 nacidos vivos. Predominio en mujeres, raro, ¿no? La mayor parte de patologías, diremos, predominan en varones, pero esta no, mujeres. Y generalmente el diagnóstico se realiza entre los 60 y 120 días de edad. Clasificación, esta es la que he encontrado, creo, más sencilla, ¿no? Que puede ser una atresia de vías biliares aisladas, atresia de vías biliares sindrómica o asociada con otras malformaciones, atresia de vías biliares quísticas y atresia de vías biliares asociadas al citomegalovirus. La más común es la que está asociada a otras malformaciones y se presenta en 10 a 20% de los casos. Puede ir asociada a esplenia, poliesplenia, malrotaciones intestinales, situs inversus, vena porta preduodenal, isomerismo hepático, ausencia de vena cava inferior, cardiopatías, etc. ¿Cuál va a ser la clínica? Ictericia que se prolonga, diremos, ictericias prolongadas por más de 2 semanas de vida. Necesariamente, si nosotros tenemos un neonato que tiene más de 2 semanas de vida y lo vemos ictérico, lo primero que debemos hacer es pedir bilirrubinas totales y fraccionadas. Generalmente estos cuadros se presentan en bebés a término, con adecuado peso al nacer, aspectos normal,
y comienza con ictericia progresiva. Le preguntamos a la mamá, ¿cómo está su caquita? Está blanco, nos dicen, o sea, acolia entre las 2 y las 6 semanas de vida. Puede tener también coluria y además hepatomegalia de consistencia aumentada, que puede ir acompañada muchas veces de esplenomegalia. En el laboratorio entonces encontraremos aumento en bilirrubina directa, aumento de transaminasas gamma-glutamil transpeptidasa, fosfatasa alcalina, ¿no? Teniendo albúmina, glucosa, triglicéridos y colesterol dentro de parámetros normales y con una función hepática normal. Al examen físico, ¿qué podemos encontrar? Ictericia, obviamente a todo nivel, coluria, acolia, y en el abdomen, discreta o moderada hepatomegalia o esplenomegalia, y puede o no puede haber ascitis. Entonces, en los exámenes desde el laboratorio, ¿no? Hematología, vamos a ver hemoglobina normal o baja. Puede estar alterado un perfil de coagulación, de acuerdo al daño hepático que pueda haber. Transaminasas que pueden estar normales o elevadas. Bilirrubinas totales elevadas pero expensas de la directa. Antígeno de superficie también es importante pedir para hepatitis B y C para descartar siempre que haya un problema viral de fondo. Aumento de la gamma-glutamil transpeptidasa. Entonces, ya estamos terminando. Podríamos decir de que no existe un examen que certifique el diagnóstico por sí solo. Lo que vamos a encontrar es hiperbilirrubinemia predominio directo, con aumento de TG o TGP, marcada elevación de gamma-glutamil transpeptidasa, hiperbilirrubinemias y disminución de factores de coagulación y trombocitopenia. Generalmente estas 5 cosas podemos encontrar en un niño con atresia de vías biliares. Entonces, si sospechamos en una atresia, tendremos que pedir una ecografía Doppler, donde podríamos ver una vesícula biliar con una morfología anormal o ausente. Y lo característico, diremos, de todo esto es el signo del cordón triangular, que es un cordón fibroso a nivel del hilo hepático de marcada densidad ecogénica. Si evaluamos parénquima hepático, de repente encontramos algún signo ahí de cirrosis hepática. También aumento del índice de resistencia y del diámetro de la arteria hepática, así como disminución del flujo y diámetro de la vena porta. Dilatación quística focal de la vía biliar extrahepática en la forma quística. Y tiene una especificidad cercana al 100%. Entonces, con una ecodoppler podríamos ya hacer el diagnóstico de la atresia de vías biliares. Si me hablan de gammagrafía, tiene una especificidad del 98%. No llega como la ecografía. No se administra el radioisótopo tras preestimulación con fenobarbital durante 3 a 5 días o con ácido ursodeoxicólico. Entonces, lo que se va a ver ahí es captación hepática del fármaco sin excreción biliar, ¿no? Entonces, la presencia de isótopos en el tracto gastrointestinal excluye el diagnóstico de la enfermedad. Mientras que las otras enfermedades hepatocelulares sí mantienen la captación pobre en el hígado y excreción intestinal normal. También podríamos pedir una colangiografía laparoscópica abierta. Tiene nivel de evidencia 1, ¿no? Y puede presentar los signos específicos siguientes: que no pase el contraste al duodeno, que haya extravasación del contraste, que no se visualicen los conductos intrahepáticos, y también se debe realizar clampaje del hilo hepático para visualizar las vías biliares proximales. Y bueno, si entramos a sala de operaciones, los cirujanos que tienen que hacer también una biopsia hepática. Y hay diferentes tipos de biopsia. Biopsia hepática, percutánea, laparoscópica y abierta transoperatoria. ¿Qué posibles resultados podemos encontrar? Proliferación de conductos y conductillos biliares, fibrosis de tractos portales, colestasis, tapones de bilis en conductos dilatados, necrosis focales, alteraciones inflamatorias y transformación celular.
Entonces, la atresia de vías biliares se clasifica en tres. La 1, que es atrexia del ducto común biliar, ¿no? Que se presenta en 11.9% de los pacientes. La 2, que es atresia del conducto hepático en un 2.5%, y la más frecuente es la atresia del hilo hepático, que es la 3, en un 84.1%. ¿Qué nos dice la ESPGAIN, ¿no? En cuanto a las recomendaciones de las guías de evaluación? ¿No? Las guías proveen recomendaciones para el manejo en el primer nivel de atención, indicaciones de consulta con el especialista y manejo del pediatra hepatólogo. La meta continúa siendo la detección precoz y el diagnóstico eficiente. No hay un test de tamizaje que pueda predecir qué lactante va a desarrollar colestasis. Y la recomendación es que cualquier recién nacido que presente ictericia a las 2 semanas de vida debe ser evaluado con una determinación de bilirrubina directa. Y eso es lo que nos debe quedar. Ictericias prolongadas, pidamos bilirrubina directa. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Será de acuerdo a la gravedad del problema. La edad del bebé, el estado general del bebé, antecedentes médicos, la tolerancia del bebé a determinados medicamentos, procedimientos o tratamientos, qué expectativas hay para la evolución del problema y la opinión de los médicos a cargo de la atención del bebé. Cuando hay sospecha, se pedirá una colangiografía intraoperatoria para su confirmación, seguida de portoenterostomía o la operación de Kasai, como decíamos, que es la única posibilidad terapéutica hasta el momento para restablecer el flujo biliar. Y si hay fracaso con la operación de Kasai, ya será un trasplante hepático. Entonces, los mejores resultados se obtienen antes de los 2 meses de vida, siendo óptimo dar el tratamiento antes de los 45 días de vida. En el posoperatorio, los niveles de bilirrubina directa son un buen predictor de la eficacia de la corrección, determinando una sobrevida de 90 a 100% a 10 años en pacientes que tienen bilirrubinas dentro de los parámetros de referencia. Entonces, como ven, el principal análisis que hay que pedir siempre es la bilirrubina directa, que nos va a ayudar también en el seguimiento de estos bebés. ¿Cuál es el pronóstico? Evidentemente el pronóstico no es muy bueno, pues jóvenes. Tienen 30-50% de supervivencia a los 5 años con hígado nativo. 20% sobreviven más allá de los 18 años con hígado nativo. ¿Y cuáles son las complicaciones de la cirugía de Kasai? Puede haber una colangitis ascendente o puede haber una hipertensión portal que se manifiesta rápidamente con esplenomegalia y varices esofágicas. Entonces, 20 a 60% de los casos de fracaso del tratamiento médico ya hay que considerar el trasplante hepático. ¿Qué conclusiones entonces? Ante un neonato ictérico con ictericia prolongada, habrá que primero confirmar el diagnóstico de colestasis. ¿Cómo lo hacemos? Bilirrubinas en más de 2 miligramos por decilitro, bilirrubina directa, o más del 10% de la bilirrubina total. Pensar en atresia, ¿no? Que es una enfermedad no más frecuente, pero pensarla siempre en atresia de vías biliares, ya que el diagnóstico debe ser rápido y ya sabemos que es una urgencia quirúrgica. Entonces, ya terminamos la clase, jóvenes. Si hay alguna pregunta, estamos llanos a contestar.